Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ellos una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significará resucitar de entre los muertos? El Evangelio de hoy vemos que Cristo se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Pero ¿qué quiere decir transfigurarse? Transfigurar es hacer cambiar de figura o aspecto a una persona. Cristo, en la transfiguración, pasó a un estado que se dice estado glorioso, un estado de luz. En ese estado se mostró entre Moisés y Elías en el monte Tabor, ante sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Los apóstoles captan por la vista esa luz, ese cambio en el rostro, en el vestido, pero por el oído oyen la voz de Dios, que es la voz del Padre, que dice: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Pero los discípulos solo vieron a Jesús. Los discípulos vieron y oyeron cuál era la dignidad de su Maestro, porque era Dios mismo, su Padre, que le dice que Él es el amado y que hay que escucharlo. La voz que se oye nos presenta a Jesús, repito, como el amado de Dios, el Hijo del Padre. Los escrituristas dicen que Moisés representa la ley y que Elías los profetas. Pero la transformación del rostro de Jesús y la blancura ultraterrena de sus vestidos, propio de los seres celestiales, fue para ello algo impresionante. La transfiguración es el precedente de la pasión de Cristo. El hecho de que Jesús emprenda el camino de la humillación a partir de la transfiguración, con el título que le dio el profeta, el siervo de Dios, eso no empaña para nada la imagen del Hijo de Dios, dotado de gloria celestial. Por primera vez se presenta Cristo con aspecto realmente glorioso o divino. El profeta y maestro prometido en el Deuteronomio se ha presentado ante los discípulos. El silencio que impone Cristo a sus discípulos, que se conoce con el secreto mesiánico, para poder llevar a cabo su misión, es auténticamente necesario. Pero, ¿qué nos quiere decir a nosotros en el momento actual esta transfiguración de Cristo en el monte Tabor? Cristo nos infunde coraje y fidelidad. Nuestra vida no es efímera, no termina en este valle de lágrimas. La transfiguración nos está indicando que vamos a pasar a imagen y semejanza de Cristo por este proceso, que es el estado propio
de los bienaventurados en la vida eterna. Si escuchamos a Cristo, el Hijo amado del Padre, y le seguimos de verdad, si seguimos sus pasos en este mundo, nos espera también la gloria. Pero tenemos que pasar por la purificación de nuestras pasiones, de nuestros defectos que nos dominan, que no nos dejan ver la gloria que nos espera, ni oír la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué pasiones o defectos tenemos que purificar? La soberbia, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la envidia, el hablar mal de los demás, el pensar mal del prójimo, el quererme justificar siempre y además querer tener siempre razón y decir en muchas ocasiones que lo que me sucede a mí, lo negativo que me sucede a mí, la culpa la tienen los demás. Este pasaje de la transfiguración de Jesús es uno de los momentos más hermosos, brillantes de su mesianismo, porque, repito, se capta por la vista y por el oído, porque hasta los discípulos escuchan la voz de Dios. El Padre confirma la misión de su Hijo, dar la vida por cada uno de nosotros, pero sus discípulos deben guardar silencio respecto a que Jesús es el Mesías, el Cristo. Cristo nos pide a nosotros luchar contra la negatividad y la indiferencia. Para llegar a la verdad hay que pasar por la cruz de nuestros defectos y tendencias que nos alejan de Cristo. El hombre puede tender a la santidad, que es amor, si no deja de vivir conforme a las palabras de Cristo. Primero, la oración. Orar continuamente para no caer en la tentación, en esas trampas que me impiden verdaderamente seguir a Cristo. Segundo, la Eucaristía. Quizás en la Eucaristía, si de verdad tuviéramos fe y recibimos con verdadero arrepentimiento en ese estado de gracia, percibiríamos unos a otros por medio de la fe esa luz. No es una luz visible, es una luz interna. Si recordamos, los primeros discípulos de Cristo, los primeros cristianos, cuando se bautizaban, decían que su vida había cambiado y hablaban de otra forma y vivían la vida con otra alegría a pesar de los sufrimientos, de las batallas. Ese cambio, ese hombre nuevo que habla San Pablo, es que está sufriendo esa transfiguración ya en esta tierra, dialogando cada día un minuto con Dios, con Cristo. Es como volver a nacer, es otro momento de luz, es un momento de gracia, si de verdad nos arrepentimos de todo corazón. Y si tuviéramos fe, esta fe que dice Cristo que mueve montaña, veríamos a los que están en estado de gracia de una forma muy distinta. Su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de caminar, su forma de amar, tiene el sello de Cristo. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.